Vale, muchas gracias. Em, bueno, como le decía, había que normalizarla con promedio de rango y nos va a dar entre -1 y 1. Y para las variables cuantitativas va a ser así, pero para las cualitativas se va a hacer de manera arbitraria, pero también le decía de que en algunas variables es mucho más fácil distinguir cuál va a ser el -1 y cuál va a ser el +1, porque de repente si le dicen sin inhibidor y con inhibidor, al que es sin inhibidor le ponen el -1 y al con le ponen el +1. Pero de repente le pueden dar, no sé, variables, colores, rojo y azul. Y ahí da igual cuál pongan, porque al final la cantidad de experimentos y la forma de hacer el modelo va a ser exactamente el mismo. Y al final el resultado también debe ser el mismo. ¿Ya? Em, Después está lo del diseño factorial. Que el diseño factorial al final va a ser cómo estamos modelando nuestras variables independientes para crear justamente este nuevo modelo donde se van a ver todas las interacciones. ¿Ya? El diseño factorial necesita evaluar cierta cantidad de experimentos dependiendo de la cantidad de interacciones que van a haber, ¿ya? O sea, interacciones van a haber porque, como les decía al principio, si es que tenemos, por ejemplo, tres variables, que es lo típico, tres variables independientes me refiero, eh, va a haber la variable uno por separado, la 2 por separado y la 3 por separado, pero también va a estar la uno con la 2, la uno con la 3, la 2 con la 3 y las 3 juntas. Entonces al final ahí tendríamos 8. Y claro, eso es necesaria la cantidad de experimentos mínimos, porque en realidad pueden haber réplicas que la idea es que sea justamente eso, que sean experimentos con las mismas variables, o sea, la misma temperatura que pusimos, la misma presión y la otra variable. eh, y eso nos va a arrojar o el mismo resultado o un resultado distinto pero parecido debiese ser. Entonces, cuando tenemos réplicas, tenemos que usar el promedio de estas para después evaluar el diseño factorial o en su defecto el método de Yates, que es otro método que vamos a ver hoy día, ¿ya? Entonces el número de experimentos mínimo se va a ver por este factor, 2 elevado a k, donde k va a ser el número de variables. Entonces, si son dos variables, vamos a tener 2 elevado a 2, que van a ser 4 experimentos mínimos. Y si tenemos tres variables, van a ser 8 números de experimentos mínimos. Y luego, bueno, vamos a ver ahora en el ejercicio eh, cómo se calcula todo lo del todos los valores de los coeficientes que acompañan a las variables. En realidad vamos a calcular primero el valor y luego vamos a calcular el efecto, ¿vale? Porque el efecto nos dice el grado de significancia que tiene en el modelo, porque existe como un teorema del 2080 que dice de que en realidad hay muchas variables que aportan poco al modelo, en realidad están como estorbando, y hay variables súper puntuales que en realidad tienen alto grado de significancia en el modelo. Entonces tenemos que ir descubriendo a través de diferentes métodos cuáles van a ser las variables que se van a eliminar y, o sea, que se pueden descartar y cuáles no. ¿Ya? Hoy día vamos a ver tres de estas variables que están acá. Aquí de nuevo vuelve la nova, como pueden ver, y de una forma un poco distinta que la verdad es que es súper útil. Pero por mientras vamos a ver estas tres variables que están acá. La gráfica de resultados, que es un método mucho más cualitativo. Lo que vamos a ver es sobre la pendiente de cada combinación de parámetros, cómo afecta en el resultado final. Entonces, lo que va a pasar es que vamos a tener
siete, o sea, vamos a tener la misma cantidad de gráficas que de parámetros. Entonces vamos a tener un valor mínimo y un valor máximo para cada gráfica. Y vamos a ver cómo es la diferencia entre ese valor mínimo y ese valor máximo. Y en realidad, comparándolo así, vamos a ver que los que más varían es los que tienen mayor significancia, porque solamente el cambio de esa variable hizo que hubiera un gran cambio en el resultado final. Entonces, todos los que tienen como una pendiente mucho más pequeña, mucho más cercana a cero, eh, esos no son tan significantes, ¿ya? Por otro lado está el intervalo de confianza, que el intervalo de confianza se trabaja de nuevo con la t-Studio. Y estos, como lo habíamos visto antes en otra ocasión, que para el intervalo de confianza de los modelos, lo que vimos en el certamen, para el certamen 2, de que cuando los, el intervalo de confianza de los parámetros pasaba por cero, era porque se anulaba en cierto punto. Entonces, eso invalidaba esa variable. Asimismo, lo vamos a ver hoy día, de que tenemos que evaluar todos los efectos que pasen por cero, y a eso van a ser descartados de así de una. Y luego la distribución normal es otra gráfica, diferente a la de gráfica de resultados, en donde vamos a estudiar justamente la distribución normal de los efectos, en donde la idea es ordenarlos de menor a mayor y luego graficarlos en torno a un percentil. Luego ahí después en el ejemplo vamos a ver cómo se aplica lo del percentil. Y vamos a ver que muchos parámetros se van a agrupar cerca de la línea del cero y van a estar formando justamente una recta. Entonces, todos esos parámetros que estén cerca y que formen una recta pueden ser eliminados por la gráfica de distribución normal. Eso significa que no son determinantes para el modelo, ¿vale? Y, y esos son diferentes métodos que se pueden utilizar eh, juntos o por separado y que le debiesen arrojar resultados muy similares, ¿vale? Lo que sí, luego está la NOVA, que lo vamos a ver ya la próxima semana, que la NOVA de repente arroja resultados un poco distintos. Em, Entre estos dos son los que más se tienen que utilizar en realidad, los de mayor importancia, pero la NOVA al final lo que va a hacer es lo mismo que como siempre ha trabajado la NOVA, de buscar un F de tabla con los grados de libertad y luego con la suma cuadrado y todo lo que se hace en ANOVA, vamos a tener el F calculado y con eso vamos a poder determinar si según si es que está en la zona de aceptación o en la zona de rechazo, si es que se acepta el coeficiente o se rechaza, ¿vale? No sé si tienen alguna duda hasta acá con el resumen. ¿Hasta dónde han llegado? Bueno, hoy día tuvieron clases, pero hasta ayer, que fueron la clase de esta semana para los dos paralelos, ¿hasta dónde llegaron en esta materia? Hasta unos Vimos métodos lo de... de gráfica, de resultados de manera cualitativa y cuantitativa. Eso fue lo último. Esta de acá. Entonces, Sí, esto no lo han visto. creo que no. Ya. Lo vamos a ver hoy día porque en realidad si nos quedamos hasta acá, igual es poquito. Porque claro, igual el profe se tiene que tomar su tiempo para ver lo que es el diseño factorial y yates y todo eso. Pero estos no tienen gran dificultad, así que si tienen dudas igual me preguntan, pero lo vamos a ver hasta acá nomás. Tampoco es tanto más allá de lo que va a pasar el profe, bueno, en lo que queda de esta semana. La ayudantía
Es solamente un ejercicio, porque en realidad ya es muy repetitivo hacer más de uno. Dice así, se desea conocer cómo se comporta una reacción química a diferentes condiciones de operación. Para ello, un grupo de estudiantes del departamento de IQA llevaron a cabo un diseño factorial tanto con variables cuantitativas como cualitativas. Los resultados se muestran a continuación. Luego dice, a partir del obtenido, traspase la tabla a unidades normalizadas, encuentre los efectos para todos los factores a través de una gráfica de resultados, determine los tres factores más relevantes a través de una gráfica de probabilidad normal, determine los tres factores más relevantes también, y luego compare ambas gráficas. Y nos pregunta si es que concuerda con lo esperado, ¿vale? Ahí hay que comentar antes que lo que era en realidad lo esperado. Y comentar, ¿ya? A ver, ahora están viendo el Excel, ¿cierto? Sí, el Excel. Ya, súper. Esta es la tabla básicamente lo que salía. Resultado uno y resultado 2. Se le pone como I porque al final nuestro I del set de datos, nuestra variable dependiente, ¿ya? Y aquí tenemos las tres variables, dos cuantitativas y una cualitativa, ¿ya? Lo primero es normalizarlas. Y como ya le había dicho, en realidad se les puede poner simplemente menos uno y más uno rápidamente, porque al menor se le pone menos uno y al mayor más uno, pero igual si es que lo piden, lo vamos a calcular cómo es que se normalizan estas variables. Promedio. Y bueno, este va a ser el rango, sería la del mayor menos el menor, dividido en 2. Y tenemos para la temperatura, y asimismo, a ver, aquí. Eh, ahí. Ahí tenemos el promedio y el rango para ambas variables cuantitativas. Y luego mínimo y máximo. O bueno, en realidad, más que hacer esto, vamos a poner aquí. Se lo vamos a dejar en blanco porque aquí va a tener el I promedio, que va a ser lo que vamos a utilizar. Y acá le voy a poner a esto como A, B y C, ¿vale? Para que sea más fácil de explicar acá. Así que voy a poner A, B, C. Y luego esta va a tener el 50 menos el promedio. Y esto, a ver, ay, dividido en el otro. Así me da menos uno. Aquí igual menos uno. Y tiramos, ¿vale? Vamos así para abajo. Si se fijan, aquí está ordenado ya menos en la primera columna, menos uno más uno, y así, menos uno más uno y para abajo. Y aquí luego está da 2, menos uno, y así, positivo, 2 negativo y 2 positivo. Esto es súper importante ordenarlo, la verdad. Más que nada porque en el método de yates es importante que esté ordenado porque si no los resultados dan totalmente distintos. Y aquí, claro,
Otro ejercicio que, bueno, no lo vamos a ver en este, tal vez para la próxima semana, es que de repente el profe le va a poner esto desordenado. Ustedes lo van a transformar y no van a encontrar esta forma así de ordenada. Sí, bueno, aquí lo voy a reemplazar esto con menos uno, y ahí sí, ahí se ve que está totalmente ordenado. De repente le va a aparecer, no sé, aquí todos los positivos y luego así como está esta y todo eso. Lo que tienen que hacer es ordenarla de esta forma, pero tienen que mover toda la fila, ¿vale? O sea, ya, voy a copiarla acá abajo. Si es que, por ejemplo, esto estuviera acá, ustedes saben que esto no tiene que ir así. Tienen que seguir el orden que estaba acá arriba. Entonces no tienen que solamente pescar esto, ponerlo acá abajo y luego, bueno, esto subirlo así. Eso está mal porque le va a dar resultados totalmente distintos. Porque tienen que considerar que esta combinación de variables va con estos resultados, ¿vale? Entonces, hacia donde se muevan estas combinaciones, se mueven estas cosas. Y esto es básicamente lo mismo que sale acá, pero solamente que no normalizado, ¿vale? Entonces, por eso es que se mueve toda la fila junta. Y bueno, ustedes no tuvieron que hacer tarea, por suerte para ustedes, pero claro, cuando se hacían las tareas eran 32 variables para abajo y los chicos tenían que ordenar 32 variables con, o sea, perdón, 32 filas para abajo con cinco variables. O sea, se imaginarán que era un show ordenar todo eso. Entonces, tal vez, claro, como al no ser tarea, tal vez puede que en el certamen le hagan ordenar cosas así y tienen que saber cuál es el orden. Primero se intercalan de uno en uno, luego da dos y luego da tres, ¿vale? O sea, perdón, luego da cuatro. Da uno, da dos negativo y da cuatro negativo. Así va, ¿ya? Claudio. Dime. Eh, y para ordenar hay alguna forma especial, o sea, entendí que tiene que quedar la primera variable intercalado, después dos negativos, dos positivos, pero muevo según me convenga o, o hay alguna Eh, cosa más específica. es que, no, porque si tú tienes que tener en claro cómo se arma la matriz, como la matriz más ordenada, como debe ser, y luego según cómo la vas viendo, si por ejemplo ves que esto está así, tú dices ya, la primera está bien porque tiene que ser todo negativo, pero luego esta tiene que ser positiva. Esta está bien, o sea, por ejemplo, esta podría verse como si estuviera bien, pero luego en la B tendría que ser negativo, negativo. Entonces esta no está bien, ¿ya? Y luego, claro, aquí tampoco se cumple, entonces tú vas ordenando. Ya, ¿dónde está la positiva, negativa, negativa? Y busco eh, a ver, creo que positiva, negativa, no sé si acá está, positiva, negativa, negativa, está abajo, ¿vale? Entonces tú buscas positiva, negativa, negativa, porque sabes que la segunda es así. Entonces ahí mueves todo esto para arriba, ¿vale? Y ahí lo vas ordenando. Luego tú te vas a esta, que es la correcta, y dices, ya, la siguiente es negativa, positiva, negativa. Y busca acá y la vas ordenando, según cómo es. Esa es la forma, ¿ya? No sé si resolví tu duda o... Ya, súper. Em, entonces, luego de eso, que ya tenemos normalizadas nuestras variables, viene a ser, bueno, lo que toca es resolver el, el diseño factorial, ¿ya? Yo lo voy a resolver de dos formas, porque en realidad no sé si es que el profe le enseñó directamente yates o si le enseñó la otra forma, pero bueno, les sirve cualquiera de las dos. Van a ver que arroja exactamente el mismo resultado, así que no hay problema con eso, ¿ya? Eh, bueno, aquí vamos a ver, poner primero
todas las interacciones. AB, AC, BC y ABC. ¿Vale? Y esta, vamos a ponerla acá. Ahí. La vamos a correr para acá porque lo que es I promedio nos va a calcular el parámetro que va como intercepto, ¿vale? El beta 0. Y estas, bueno, claramente esta va a ser el parámetro que acompaña a la variable A y esta la B y así, ¿ya? Entonces vamos a tener esto así, y aquí lo único que hay que hacer es ver cómo interactúan entre ellas, que va a ser básicamente la multiplicación de lo que sale acá arriba, A por B. Luego en esta, A por C. Aquí, B por C. Y las tres. La multiplicación de las tres. Ahí me faltó. Ahí sí. Entonces ahí tenemos la interacción entre las tres. Lo tiramos para abajo. Se dan cuenta, por ejemplo, en esta, A por B es 1 por menos 1 y nos da menos 1 igual. Y aquí está A por C, 1 por 1 y nos da el 1 positivo. Y así es como bueno, se debe cumplir en todas. Luego de tener todas esas interacciones, toca calcular el I promedio, que solamente corresponde a si es que tenemos réplica, que en este caso tenemos una. Entonces calculamos el promedio de cada una de estas filas. Y así nos quedaría. ¿Ya? Y esto para el primer método, lo que vamos a hacer es, vamos a calcular de nuevo cada parámetro, como lo tenemos en el mismo orden del anterior, de esta parte de acá, pero aquí lo vamos a hacer con estos números, ¿vale? O sea, vamos a tener 24 por el número que está acá. El 24 lo vamos a poner que se mantenga. Ahí sí. Entonces, no, espera. Esto lo vamos a poner otra vez F4, porque la idea es que ahí, que se pueda que no se mueva la n, o sea, que se mantenga en esa columna, pero que sí se mueva el número. O sea que eh, por acá no se va a mover el número, claramente, y tampoco se va a mover la letra, pero para abajo sí se va a ir moviendo. Lo vamos a dejar así. Y por ejemplo, acá tiramos todo y se va a ir multiplicando por lo mismo que está acá, por si es que es negativo o positivo. Y luego para abajo, lo mismo, pero con los otros números. ¿Vale? Em, Luego de esto, vamos a tener, vamos a sumar cada una de estos resultados que nos di acá. Entonces va a ser suma de todo esto, de todas las filas, o sea, perdón, de todas las, sí, de todas las filas de esa columna, y esta para el lado, igual. Entonces la suma de cada uno. Y aquí vamos a poner, bueno, este va a ser el factorial, que va a ser 8 para cada uno porque es 2 elevado a 3. Ya, eso solamente lo vamos a hacer porque aquí vamos a tener el valor de la variable. Ya, entonces vamos a tener el valor, va a ser la división de esto, de la suma dividido por el factorial, y vamos a tener ese valor que está ahí. ¿Vale? Entonces, tenemos esto así. Y bueno, el efecto, como ya lo habíamos dicho, o sea, como lo había dicho en el resumen, el efecto va a ser la multiplicación del valor por 2. ¿Ya? Se lo había dicho antes de que en realidad, ¿para qué sirve el efecto? Pasa de que
los análisis de que si es que estos factores que están acá son relevantes o no, no se calculan con ese valor, se calculan con el efecto, ¿vale? Puede que arroje resultados distintos, así que tengan cuidado con no confundirse eh, si es que si es que tienen que calcular esa relevancia, ¿ya? Entonces con el efecto vamos a calcular esa importancia de cada efecto. Luego el otro método está, bueno, vamos a copiar de nuevo todo esto, vamos a copiar acá, y esto igual aquí. Ah, bueno, no se puede. 19. Ahí. Ahí está. Y claro, esto ya lo teníamos ordenado, esta parte de acá, entonces podemos directamente hacer yates, que en yates son son la misma cantidad de columnas que variables, ¿vale? Entonces en esta parte vamos a tener tres columnas, se le designan así con números romanos, y lo que se hace es que justamente se separa, bueno, aquí ya lo había separado, más o menos como esta sección es así, porque, bueno, sirve mucho para no confundirse, porque aquí en las primeras cuatro filas vamos a sumar estas dos variables, ¿vale? O sea, estas dos combinaciones. Entonces vamos a sumar así, acá, esta, más esta de acá, luego la de abajo, y así vamos a ir con estas cuatro. En cambio, en esta de abajo, lo que vamos a hacer va a ser restar las mismas los mismos 8 experimentos. Entonces, en esta vamos a restar la segunda con la primera, la cuarta con la tercera, la sexta con la quinta y la última con la séptima. ¿Ya? No sé si hay alguna duda. Entonces, estas cuatro primeras suma y estas cuatro restas. ¿Ya? Y luego lo que hay que hacer, bueno, aquí es básicamente hacer lo mismo para cada una. Lo bueno es que ustedes, claro, la pueden hacer ahora en Excel, no como nosotros que tuvimos que hacerlo en papel, cada una en calculadora. Fue horrible. Eh, pero bueno, lo que tienen acá al final es la suma de todas estas tres columnas y aquí vamos a tener el valor, ¿ya? El valor va a ser esto dividido de nuevo en el factorial, que va a ser 8, y lo vamos a tener ahí. Que si se fijan, dan los mismos resultados. 26, 4, 3, 7, 5. Y así para el lado. ¿Ya? Claro, en esta parte de acá era fácil identificar claramente cuáles eran los parámetros. Este era beta 0. Lo voy a poner acá arriba. Beta 0, A, B, C, A, B y así. Corresponden acá. Pero aquí, en esta, nos dejaban claro cómo saber cuál parámetro corresponde a cada uno de estos valores, ¿vale? No lo voy a agregar aquí, sino lo voy a agregar acá al lado, porque si no se me van a mover todas estas cosas de acá arriba, pero nosotros teníamos esto así, esto de acá, lo teníamos aquí. Oh, ahí sí. Entonces, pasa de que para saber cuál va a ser el parámetro, tenemos que ubicar dónde están los signos positivos acá, ¿vale? O sea, donde sean positivos es porque ese corresponde al parámetro.
En este caso, que los tres son negativos en el primero, entonces vamos a tener nuestro beta cero. Beta cero. En el segundo, por ejemplo, vamos a tener solamente el A positivo. Entonces, este va a corresponder al parámetro A. Luego el tercero va a ser B solo. El cuarto va a ser A y B, porque tienen ambos positivos. Entonces este va a ser AB. Este va a ser C. Ahí no puedo. Ahí sí. AC, BC y ABC. ¿Ya? Ese es el orden de los parámetros. No sé si tienen alguna duda aquí, hasta lo que hemos hecho. Son las dos formas de calcular los parámetros. Y bueno, aquí esto lo voy a mover un poquito para el lado. Ahí. Voy a poner acá el efecto. Que el efecto, como ya lo había dicho, era esto por 2. Y quito esto para abajo. ¿Vale? Entonces, si no hay duda, vamos a continuar. Aquí, claro, les pedían en la ayudantía calcular los dos métodos o sea, los dos métodos gráficos para evaluar la significancia de cada parámetro, pero les voy a agregar también el del intervalo de confianza para que puedan ver cómo se hace. ¿Ya? El primero de los métodos va a ser el de los gráficos, gráfico de resultados. ¿Ya? Para el gráfico de resultados, no vamos a ver cómo se hace de manera cuantitativa y de manera cualitativa. Esto lo vamos a poner aquí, mínimo, máximo. Vamos a poner la pendiente. ¿Ya? Entonces vamos a tener que calcular cómo afecta en los resultados eh, cuando esta variable utiliza el valor mínimo y cuando utiliza el valor máximo. Y así lo vamos a ver para cada parámetro, ¿vale? ¿Cómo afecta? Entonces vamos a tener que sacar un promedio, porque en realidad en cada columna se ve que hay cuatro signos negativos, o sea que van a haber cuatro resultados donde se usó esa variable con el valor mínimo y cuatro donde se usó con el valor máximo. Estas cuatro de acá. Esa, esta y esta. Y así. Y así para cada uno. Aquí van a estar estas para el valor mínimo y las otras con el valor máximo. Entonces, en esta parte, se tiene que sacar el promedio de todas estas partes, de todas estas cosas de acá. ¿Ya? Esa no la voy a borrar porque en realidad, eh, para todos estos métodos de estimación de la significancia, de la relevancia de los parámetros, la pendiente, igual que como, lo siento, como estaba, eh, como era para el certamen 2 la pendiente nunca se puede eliminar porque no tiene sentido eliminar la pendiente. Como que puede ser negativa, puede ser positiva, en realidad es un valor de referencia como por dónde partir el modelo. Entonces, esa nunca se estudia, ¿ya? Entonces, para las otras siete, como le venía diciendo, vamos a calcular los promedios. Y esto se puede hacer de manera muy simplificada utilizando esta herramienta de promedio.si. Y esta lo que hace al final es calcular el promedio de lo que nosotros queremos, pero cuando se cumplen ciertas condiciones. O sea, no va a considerar toda la columna, sino que solamente la columna o sea, los valores de la columna que cumplan con el criterio que nosotros pongamos. Voy a silenciar un poco porque me tengo que sonar. Tengo la nariz muy tapada. Ya. Entonces.
Si se fijan, ahí tenemos rango, criterio y rango promedio, ¿vale? Entonces, el rango se refiere a lo que nosotros vamos a utilizar para el criterio. En este caso nosotros vamos a poner esto de acá. Ese va a ser nuestro rango. Luego el criterio, ahí le puse punto coma, por eso me pasó a criterio. El criterio lo tenemos que poner entre comillas y va a ser para el mínimo, van a ser todos los valores que sean menores que cero o que sean igual que menos uno, como ustedes quieran ponerle. En este caso lo voy a poner menor que cero, ¿vale? Y luego punto coma y promedio, el rango donde se quiere sacar el promedio. Entonces sacamos esto así, lo voy a copiar. Si ponemos esto así, nos da esto. Y ahora para el máximo, la única diferencia va a ser que las condiciones que sean mayores que cero. Y ahí nos da el valor mínimo y el valor máximo. ¿Ya? Entonces, esto vamos a poner F4, F4, igual F4 y F4. Entonces, hacemos lo mismo para el resto. Se fijan la condición y el promedio. Y así para cada uno. Este es menor que cero y este va a ser mayor que cero. Y así para cada uno. Entonces vamos a tener el promedio de los resultados cuando se usa ese parámetro en el valor mínimo o en el valor máximo. ¿Vale? Entonces con eso, nosotros podemos, por aquí voy a escribir esto de nuevo acá. Con toda esta tabla, nosotros podemos calcular la pendiente y podemos calcular, hacer la gráfica de resultados. ¿Vale? Aquí le voy a poner un espacio para que no se confunda. Ahí sí. La pendiente, como nosotros solamente, esta gráfica es solamente en el eje Y, porque en el eje X solamente va a estar mínimo como, no sé, como 1 y máximo como 2. En realidad no tiene como un valor importante en el eje X. Con el valor de la pendiente vamos a poder saber si es que es más grande que el otro, si cuáles van a ser más importantes y cuáles no. Entonces, lo único que nosotros tenemos que hacer acá para el cálculo de la pendiente es calcular el valor absoluto de la diferencia de estos dos, ¿vale? Porque no nos interesa en realidad si es que es negativo o positivo, porque si un valor es negativo, pero es muy grande, en realidad eso significa que eh, mientras más grande sea, o sea, por ejemplo, esta, si tiene A tiene un efecto negativo y grande, significa que mientras más aumentemos la temperatura, más bajo va a ser el resultado, ¿ya? Entonces no importa que sea negativo, sino que la magnitud. Entonces aquí podemos comparar cuantitativamente cuáles van a ser nuestros parámetros que van a ser más importantes o por el contrario, cuáles vamos a descartar. ¿Vale? Estos van a ser, por ejemplo, son los más grandes dentro de todo y este igual se salva. Entonces todos estos son los que vamos a descartar. Si se fijan, bueno, son 7, tampoco podríamos hablar de una gran mayoría, pero estos, en realidad, estos 4 que están allí en rojo, son la gran mayoría de de los parámetros totales, que como yo lo decía en un principio, eh, son, eh, son pocos los resultados que son relevantes en realidad, los parámetros que son relevantes. ¿Ya? Entonces, ahora, para demostrar esto cualitativamente, lo que hacemos es, bueno, vamos a gráfico. Aquí no vamos a encontrar en realidad como mucho gráfico, si se fijan, está como todo medio unido, como que no tiene mucho sentido dibujarlo así. Como aquí tampoco, como que no hay algo que nos ayude en realidad. Pero lo mejor es irnos a gráficos recomendados. Y desde acá nos vamos a esto acá. En línea, líneas, en el primero
o también puede ser acá, en ese que tiene los puntos, pero en realidad no sirve de mucho en este. Nos vamos en este, que aquí vamos a tener mucho más claro cómo son las pendientes. Lo que hacemos es le cambiamos el eje para que sea mucho más visible. Y ahí podemos ver. Entonces esto es gráfica de resultados. Donde podemos ver que en realidad los que tienen mayor pendiente son los más significantes. En este caso está el plomo, que sería el C. Luego está el naranjo, que sería B. Y el azul, que ya sería ya un poco plano dentro de todo, igual se considera como relevante, que sería ABC. Que si subimos, son justamente los que aquí habíamos visto que se conservaban. B, C y ABC. ¿Ya? Esa es la gráfica de resultados. Si tienen alguna duda, me preguntan nomás. ¿Ya? Luego está la gráfica de probabilidad normal, que está lo que tenemos que hacer es sacar esto que están aquí. A ver, aquí están los efectos. A ver, voy a utilizar solamente esto de acá y esto de acá. Lo vamos a copiar y lo vamos a pegar acá al lado. Acá, ¿vale? Entonces esto, ahora, así lo tenemos. Entonces tenemos cada parámetro con su efecto. Parámetro, efecto. Y lo que tenemos que hacer ahora es sacar un percentil, porque lo vamos a graficar. El efecto va a estar en el eje X y el percentil en el Y. Eso es importante que tampoco lo confunda. ¿Ya? Entonces, este va a ser solamente el número de parámetros. Y el percentil se hace con lo que aprendimos en la primera identidad, que sería el número de I menos 0,5 por el 100 partido en, o en realidad me lo voy a poner en 100, dividido en el número total de datos. Sería así. Entonces esto lo pongo como porcentaje y queda ahí. ¿Vale? Y menos 0,5. Entonces esto después lo que hacemos es graficar esta parte de acá como X e Y. Y se nos queda... Uy, perdón, aquí me faltó algo. Bueno, esto lo voy a tener que hacer de nuevo porque esto de acá había que ordenarlo de menor a mayor. De menor a mayor. Ahí sí. Eh, vale, vamos a poner ampliar selección porque la idea es que se ordenen con estos. Pero aquí vamos a tener que volver de nuevo a hacer 1, 2, 3. Ahí está. ¿Ya? Entonces, eso era. Primero se ordenan de menor a mayor y tenemos que ordenarlo claramente con el parámetro que le corresponde a este efecto y luego sacamos el percentil. Y ahora sí, eh, graficamos. Y tenemos así. ¿Vale? Entonces con eso, eh, nosotros lo que tenemos que buscar en esta gráfica de distribución normal son los parámetros que tienen un efecto cercano a cero y que estén formando una línea, ¿vale?
Entonces, nosotros aquí, por ejemplo, tenemos esto de acá, que si bien no están pegados al cero, eso podría decir que sí forman una línea y que están relativamente cerca, están más o menos así. Sería como la línea de tendencia entre esos cuatro parámetros que están ahí. Entonces, todos parámetros que estén cerca del cero son aquellos que se pueden eliminar, que se pueden descartar. Y nos quedaría justamente el primero que está negativo, sería este de acá, ABC, que se conserva, y luego B y C, que son estos últimos dos. Entonces, todos estos cuatro que son los que están en la línea, son los que se eliminan. A, AC, BC y AB, ¿vale? Eh, luego, bueno, no sé si tienen alguna duda con respecto a ese método. Nosotros aquí ya respondimos lo que nos preguntaban en la guía, que era sobre si arrojaban los resultados esperados, que en realidad arrojan justamente ambos los mismos resultados, así que coinciden con ambas, ambos métodos, que justamente era lo esperado. Y bueno, vamos a calcularlo con el tercer método, que es sobre el intervalo de confianza. ¿Ya? Para el intervalo de confianza, vamos a utilizar, como ya le venía diciendo antes, vamos a utilizar la t-student nuevamente. Y bueno, tiene como, puede ser un poquito confuso cómo se calcula todo esto, pero en realidad es más de lo que ya hemos visto. Lo que hay que hacer primero para calcular el intervalo de confianza va a ser la suma cuadrática de todos los resultados de estos, me refiero. No sé si se acuerdan cómo se calculaba la suma cuadrática, eh, que era que nosotros teníamos un cierto valor de promedio y nosotros le restábamos, o sea, la suma, por ejemplo, la suma cuadrática del error era el, el error menos el valor que nos daban en el set de datos, como y eso al cuadrado. Y así se sumaban todos. Pero también estaba la suma cuadrática total y la suma cuadrática de la regresión. ¿Ya? Entonces la suma cuadrática total era el promedio menos el valor del dato i. Entonces aquí vamos a hacer algo parecido, pero para cada experimento. Entonces vamos a tener que, aquí va a ser el promedio menos el, el dato 1, el resultado 1, esto al cuadrado, más otra vez el promedio, o 3, menos segundo resultado y esto al cuadrado. ¿Vale? Y así nos da 18. Así con cada uno de estos. A ver si nos doy bien. Nos doy bien. Entonces ahí tenemos la suma cuadrática de cada uno. Y luego esto lo calculamos como si le calculamos la varianza. Que en realidad, para calcular la varianza teniendo la suma cuadrática, lo único que hacemos es sumarla y dividiéndola por la cantidad de datos. En este caso lo vamos a calcular como una varianza poblacional, ¿vale? Dividido en 8. Entonces nos da eso de ahí, 2,8. Esta es la varianza. Luego vamos a tener la desviación estándar. Esto, si no se acuerdan, cómo se calculaban los intervalos de confianza, recuerden que era
era el valor de I más menos, ahí, más menos la T de student por la desviación partido en la raíz de n. Esto es lo que estamos calculando, esta parte de acá, ¿vale? Por eso necesitamos la desviación. Entonces, raíz de la varianza acá, y luego vamos a tener con esto, tenemos que calcular por otro lado la t de student, que la t va a ser con 95% de confianza, o sea que va a ser con 0,05, y va a ser, lo vamos a calcular en este caso con los 8 datos, con el factorial, ¿vale? 8. Va a ser nuestro grado de libertad. Entonces aquí vamos a poner la inversa de t de dos colas, como son los intervalos de confianza, 0,05 y 8. ¿Ya? Entonces vamos a tener esto de acá. Y luego esta parte vamos a hacer el error. Que el error es todo lo que está luego del más o del menos. Y va a ser esto por la desviación estándar dividido en la raíz de el número de datos. En este caso le voy a poner la función contar. Realmente sabemos que si tenemos 8 es el factorial y son dos resultados, sabemos que es 16. Pero bueno, lo hago así como para estandarizar un poco porque puede ser el caso de que tengan muchos resultados para acá y el factorial sea mucho más grande. Entonces ahí le pongo contar, ¿vale? Entonces me dio eso de error, 0,97 casi. Y con esto lo que vamos a hacer es de que, bueno, esto primero lo voy a... Ahí. Entonces tenemos ahí el error. Acá tenemos el efecto, el valor, la factorial, la suma, lo que hayamos hecho en un principio. Vamos a calcular ahora el límite inferior y el límite superior, como siempre habían sido los intervalos de confianza. Entonces, para el límite inferior, como ya, bueno, este no se calcula. Este no se calcula. Porque son lo del promedio, el beta 0. Pero bueno, el límite inferior, como le había dicho antes, se calculaba siempre con el efecto menos el error. El efecto menos el error. Y acá el efecto más el error. ¿Vale? Y aquí lo tenemos al lado. Entonces, aquí vamos a tener que verificar, como yo les decía en un principio, que los parámetros no pasen por cero en el intervalo de confianza. Todos los que pasen por cero significa que se invalidan en cierto punto, entonces no nos sirven. En este caso, tenemos acá, bueno, vamos a copiar de nuevo esto de acá. Ahí. El A se invalida porque pasa por el cero. ABC, o sea, perdón, AB, AC y BC también se invalida. Entonces, si se fijan, nos da exactamente el mismo valor que los otros dos métodos. B, C y ABC. ¿Ya? Esto no siempre va a ser así. De repente pasa que mientras más métodos van haciendo, o sea, como este método, por ejemplo, de intervalo de confianza es uno de los primeros que tienen que hacer, donde van a empezar a descartar cierta cantidad de datos. Luego pueden hacer la gráfica de resultados en paralelo, pero luego tienen que pasar como al siguiente paso, que es la gráfica de distribución normal. Que ahí van a ver que se les van a ir hartos datos, ¿ya? Hartos parámetros. Eso está bien, porque en realidad, como les decía al principio, mientras más, o sea, son pocos los parámetros que sirven. Entonces, luego el segundo paso era la distribución normal, y el tercer paso va a ser ANOVA.
Y ANOVA van a ir a ANOVA solamente con los datos que eliminaron ya desde los métodos anteriores. No van a ir con todos los parámetros posibles, ¿ya? Y ANOVA va a ser como, va a eliminar un par. Siempre elimina como uno, dos o tres parámetros. Y luego se van a quedar con eso. Entonces, de repente, de 32 parámetros que tenían en un principio, se van a quedar con 5. Y eso está bien, porque en realidad los otros no varían casi nada los resultados. ¿Ya? Entonces, así es como se hace. Bueno, la próxima semana vamos a ver más. Van a ver, bueno, vamos a ver la nova más que nada. Y vamos a ver el diseño factorial fraccionado, que es cuando no tenemos, bueno, es como ahí, cuando ocurren típicos problemas de recursos y no se pueden hacer tantos experimentos porque se imaginarán que ahora con 3 variables se hicieron 8 experimentos mínimos. Imagínense con 5 variables. Serían 32 experimentos y de repente no hay los recursos como para hacer 32 experimentos diferentes. Entonces ahí en vez de usar 32, se utilizan 16. Y ahí vamos a ver cómo es que hay que arreglárselas para trabajar con esos 16. ¿Ya? Pero bueno, eso es la ayudantía de hoy. No sé si tienen alguna duda al respecto, algo que quieran comentar. A ver, me dijeron, Claudio, ¿podría subir? Ya, voy a subirlo hoy día, sí, al tiro. Lo siento, hoy lo siento por no subir las cosas tan a tiempo, es que de verdad soy muy volado con eso. Entonces digo que sí lo voy a subir y se me va. Pero ya, ahora lo voy a hacer, ahora ya. Eh, eso, no sé si tienen alguna duda. Si no, terminamos. Terminamos. Yo tengo una duda. Dime. O sea, más que nada para tener como bien clara la situación. Si nosotros hacemos un método y se nos van dos variables y después hacemos otro y nos damos cuenta de que se nos van esas dos más otra variable, al final se supone que nos vamos a quedar, por ejemplo, con esas tres variables descartadas. Sí, la idea es ir Ah, ya. eliminando cada vez más. ¿Cachai? Como que, por eso que yo le decía, como que eh, intervalo de confianza, resultados y gráfica de resultados son los primeros, el primer paso, que va a eliminar hartos, pero no tanto, como 10, digamos, de 32. Luego está distribución normal, que utilizas todos de nuevo, pero ahí se te van a eliminar un poquito más, y luego ya con la nueva te vas con los menos, con los que ya eliminaste, o sea, te vas solamente con los que no eliminaste de los otros métodos. Ah, ya. Gracias. ¿Vale? ¿Alguna duda? A ver, ¿podría subir los resúmenes que muestra al inicio? Ya. Sí, voy a subir, no sé cuán. Ya voy a subir lo de lo último, la última ayudantía. Voy a subir esos resúmenes ahora, pero tengo que subir la guía y el Excel lo tengo que subir después de que Felipe haga su ayudantía. No entiendo, así que lo hago porque en realidad, si es que están ahí, como que, no sé, pues la gente tomaría eso en cuenta y no iría, y igual es fome. Así que eso. Yo o Felipe vamos a subirlo después el viernes, ambos archivos, pero los resúmenes los puedo subir al tiro. Ya. Eso entonces, si no hay nada más, terminamos la ayudantía por ahí. ¿Vale? Voy a detener el video. No. Igual a ustedes. Chao, que tengan buena semana. Nos vemos. Chaito. Chao, gracias.